Génesis 3:22. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Singular o plural? Plural. Plural. San Juan 1:1. San Juan 1:1. Nuevo Testamento. San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a aprovechar cada segundo del tiempo que tenemos para compartir esta preciosa doctrina de que Dios es uno, la unidad en Cristo. En el principio era el verbo en griego es palabra, y el verbo era con Dios, la palabra con Dios, y el verbo era Dios, ahí está plural. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Versículo 3. Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1:1. Para corroborar lo dicho por el apóstol Juan. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Según Juan 1:1 y según Génesis 1-3, ¿quién estaba ahí hablando? El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo hacía el obrero que desempeñaba la tarea de hacer lo que el Padre ordena y lo que el Hijo ordena. Ejad, Yahid, singular, Ejad, plural. Y toda la Biblia es uno. Toda la Biblia es uno. Y si toda la Biblia es uno, es un Ejad. ¿Por qué? Porque es un compendio de 66 libros y todos son una verdad y un mismo Espíritu que la revela, un mismo Dios y Padre de todos. Vamos a entenderlo en el transcurso de la enseñanza bíblica de hoy. Muy bien, Dios creó una familia. Una familia es una, plural, familia. Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Versículo 21 para ir al grano. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, con una sola costilla, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Otra vez el ejad de la familia. La familia de Dios también es una sola. Un ejad. No singular, sino plural. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, ahí está ejad, a su mujer, y serán una, otra vez, sola carne. Y estaban desnudos, no dice singular, plural. Vamos a dar un viaje bíblico por toda la Biblia, amada iglesia, porque aquí predicamos todo el consejo de Dios. Amén. Para evitar falsas enseñanzas pseudocristianas que Dios no quiere que la iglesia
que Él nos reciba. Hasta aquí vamos entendiendo que Dios creó la familia, una unidad, compuesta por el padre, la esposa y los hijos. Adán tuvo Caín y Abel como hijos. Para abreviar, hermano, pero siempre hay alguien que divide. En el tercer cielo, Satanás dividió a los ángeles de Dios. Bajó a la tierra y dividió al hombre de Dios. Esa es la tarea del diablo. La palabra diablo en griego es diabolos, que significa el que divide. El que divide. ¿Qué es dividir, pastor? Dividir en griego es diaremení. Diaremení, así como suena. Diaremení, con acento en la E. En griego la otra palabra para dividido es chasma. Chasma, dividido. Y significa descuartizado. El hombre, desde Adán y Eva, que le creyó a Satanás, está dividido de Dios. Por tanto, está espiritualmente descuartizado, desagregado, desintegrado, desmenuzado, fragmentado, descompuesto y desmembrado. ¡Qué terrible! Era nuestra condición, amada iglesia, antes de venir a Cristo. Satanás nos desmembró de Dios. ¡Qué tremendo! Desintegrados, desmenuzados, despedazados espiritualmente, descompuestos y desmembrados de la presencia de Dios. En el siglo 7 Dios sopló aliento de vida y ese aliento de vida salió y quedamos desmembrados de la presencia de Dios. ¿Qué es dividir, diablo? Diaremení, el que descuartiza, desmenuza, el que despedaza, el que fragmenta, el que descompone el cuerpo de Cristo. Antes de hablar de la unidad, vamos a hablar del que divide, para poder entender cómo Él dividió a la familia humana de Dios. Y no contento con eso, dividió a los hermanos de la casa de Dios, de Adán y de Eva. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y al dividir, ¿qué es descuartizar, despedazar? ¿Qué hizo Caín a Abel? ¿Qué le hizo? Lo mató. Lo desmembró también. Primera de Juan 3:10 dice que Satanás era del maligno. Y no crean que la iglesia se salva de eso. Siempre Satanás manda gente maligna, porque es necesario que la cizaña crezca entre el trigo para desmembrar el cuerpo de Cristo y destruir la obra de Dios en la casa, en la iglesia de Cristo. Vamos entendiendo en orden cómo Satanás divide, descuartiza, desmembrana al hombre de Dios. Vamos ahora a Isaías 59:2 para entender un poco más de cómo Satanás logró dividir, diabolos, al hombre y a la mujer de Dios. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, dice el Señor, han hecho división. Ahí está. ¿Qué es iniquidad? Rasha en hebreo. Tus crímenes van a recibir culpa, te hacen culpable y recibirán castigo. Eso es iniquidad. Pero tus iniquidades han hecho división entre ti y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no oye a los pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado nos desmembró, nos dividió de Dios. Tremendo, ¿no? El hombre sin Dios y la mujer sin Dios
por más que profese cierta religión, está alejado de Dios, dividido, ¿cómo es? Descuartizado espiritualmente, desgregado, desintegrado, desmenuzado, despedazado, fragmentado, descompuesto y desmembrado de la presencia de Dios. Qué triste es la condición humana sin Jesús en su corazón. ¿Qué es lo que causó división? Satanás, que le colocó a Eva, ¿qué cosa? La cizaña en su corazón. Que eso no llegue a nosotros, hermanos, porque si llega, va a destruir la obra de Dios en usted. Va a empezar entrando a su alma con pensamientos inicuos y va a terminar poseyendo su espíritu y tomando su cuerpo. Y ahora su casa, que era el templo de Dios, se va a convertir en la casa del enemigo. Usted va a estar desmembrada espiritualmente. Vamos a ver ahora la unidad, ¿cómo se titula? De Dios en Cristo. La unidad de Dios en Cristo, para poder predicar un poco más de la división. ¿Cuál es esa unidad? La Biblia es un compendio de 66 libros, todos son uno. Vamos a ver si es cierto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, por favor. Segunda Timoteo 3, 16. Dice así el Señor. Toda la escritura es inspirada dentro, pirosoplo, por Dios. El Espíritu de Dios sopló al ser humano, a los instrumentos que escribieron la Biblia. Es el Espíritu de Dios quien escribió la Biblia, los 66 libros, en un periodo de más de 1500 años. Y útil para enseñar a través de la Biblia. El Espíritu de Dios, el Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, 17, preparado para toda buena obra. Si no está claro, vamos a Apocalipsis 22, 18. Para saber que la Biblia es completa, tan completa que no se le puede quitar ni añadir. Y si alguien lo hace, le viene un juicio terrible espiritual de Dios. Un ataque satánico, demoníaco, de espíritus perversos que lo van a controlar y que lo van a llevar directamente al infierno y al lago de fuego después. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, dice así: todo aquel que le añadiere, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia no se le puede añadir. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tampoco se le puede quitar. Por tanto, Dios es uno, no se le puede añadir, ni se le puede quitar. Entendiendo esto, ahora vamos a ver la pluralidad del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo, del Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y para ahí necesitamos venir desde el Antiguo Testamento. Acabamos de leer Génesis 3:22 y lo vamos a volver a leer. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Génesis 3:22 dice: el hombre es como uno de nosotros. El Padre le habla a Abraham en Génesis 12. Y el Padre se manifiesta a Moisés en Éxodo 3. Y miren lo que le dice. Y oigan, por favor, lo que le dice. El Padre expresa sus tres expresiones para el hombre. Repito, el Padre expresa cómo se expresa el hombre a través de estas tres personas espirituales. Génesis 3:6. Y dijo: yo, uno, soy, dos, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Está hablando el Padre a Moisés y cubrió su rostro. El Padre de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces, escuchen bien por favor, Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo, uno, soy, dos, el que soy, tres. Ejá. Amén. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Continuamos con la pluralidad de Dios. El Padre le habló a Ezequiel, a Isaías, a Malaquías, etcétera, etcétera. Pero como vamos directo al grano, vamos a Isaías 6 para expresar la santidad de las tres personas espirituales. Porque Dios es Espíritu. San Juan 4:24. Isaías 6:6. Hermano, estamos yendo por todo un viaje bíblico para ver la unidad de Dios en Cristo. Isaías 6:6, que dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Qué más? Y tocando con él sobre mi boca, dijo: es quitada tu culpa, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La profecía de que Cristo iba a pasar por el fuego de Dios y nos iba a quitar y limpiar nuestros pecados. Amén. Isaías 6:3. Los querubines, los serafines, los ángeles celestiales daban voces diciendo: uno, santo; dos, santo; tres, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Aleluya. Miren el viaje bíblico, hermanos, por la Biblia, de la unidad de Dios en Cristo. Dios le habló a Jonás, a Abdías y a todos los profetas. Pero en el Nuevo Testamento, Hebreos 11:1, ahora nos habla por el Hijo. El Padre hablándonos por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor, amado Rey y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:1.
Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente aquí, Cristo el creador. Cristo el creador. Tremendo. Ya ven, hermanos, cómo la unidad del Espíritu de Dios en Cristo es perfecta. Amén. Ahora vamos más profundo. Cojan sus tanques de oxígeno y nademos en lo profundo. Vamos a ver, hermana, amada iglesia, que Jesucristo es Dios, así como el Padre es Dios. San Juan 1:1. Vamos a volver a leer este texto porque cuando, como pidió la sierva del Señor, la amada sierva del Señor, que canta hermoso la alabanza, ella pidió discernimiento. Y la única forma de tener discernimiento es por el Espíritu Santo en la palabra del Señor, la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Así que vamos a ir directamente por el Espíritu Santo a la palabra de Dios. ¿Para qué, pastor? Para discernir si el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo son uno. Vamos de frente a San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la religión nació para dividirnos de Dios? Los testigos de Jehová ignoran esto. Rechazan a Dios a Cristo como Dios y lo colocan al nivel de un ángel. Y ellos están desmembrando la unidad de Dios en el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver eso después. Pero estamos ahora en el Ejá, la unidad del Espíritu de Dios en Cristo. El Padre Dios, el Hijo Dios. San Mateo, segunda de Timoteo 3:16, ya lo leímos. Vamos a ver si es cierto. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan está al costado de segunda de Juan. Primera de Juan 5:20. Dice el Señor. Vamos a ver si Cristo es Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Ese es el tema, hermano, cuando uno oye todo el consejo de Dios, uno lo capta por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Cuando usted estudia la Biblia y la lee por el Espíritu y la palabra, usted es libre de toda atadura que por ahí le enseñan. Muy bien, la pluralidad de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Juan 1:12. Cristo, cuando lo recibo al Padre, recibo al Hijo y recibo al Espíritu Santo. San Juan 1:12, ¿qué dice, por favor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué tengo que recibir?
del Padre Dios para ser su Hijo, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, llamado Cristo mismo en mi corazón. Amén. Porque todo hijo lleva la genética del Padre. Efesios 1:13. Miren, estamos viendo, hermanos, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo está en los dos. Cuando Él me sella el Padre, en el Hijo, en su Espíritu Santo. Efesios 1:13. Y habiendo oído el Evangelio de salvación, fuimos ¿qué? Efesios 1:13. Fuisteis sellados. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Oh, y ese Espíritu Santo habla, piensa, actúa, hace la obra de Dios, pero no toma la gloria, sino da testimonio y glorifica la verdad de Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? San Juan 14, 16 al 17. Rápidamente, porque el tema de esta noche amerita que vayamos rápido. Damos un viaje por la Biblia. San Juan 14, dice así el Señor. 16 al 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Es decir, que cuando me voy de esta vida, el Espíritu Santo me lleva a la otra vida. Gloria a Dios. No me deja solo allá, está allá conmigo también, por eso dice para siempre. Amén. 17. El Espíritu de verdad. ¿Por qué dice que el Espíritu de verdad? Si San Juan 14, 6 dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu Santo es Cristo, la verdad. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora, ahí está. Cuando recibes a Cristo, el Espíritu de Cristo vive contigo y estará contigo. Qué tremendo, ¿no? San Juan 16, 13, por favor, ahí más adelante. Y el Señor Jesucristo dice estas memorables palabras escritas en la Biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, ¿quién es? Cristo, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Sin el Espíritu Santo no entiendo la Biblia, amada iglesia. Porque no hablará de su propia cuenta, escuche bien por favor, sino que hablará todo lo que oyere. El Padre habla, el Hijo habla y el Espíritu oye y nos lo revela en la Biblia. Y os hará saber las cosas que han de venir. 14. Y fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Él me glorificará. Jamás el Espíritu Santo recibe la gloria, sino que la da al Señor Jesús. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nuevamente, Elejá, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué tremendo. Y ahora, para complementar todo esto, vamos a ver la unidad del Espíritu de Dios en Cristo. San Juan 17, versículo 2. Del 1 para adelante. San Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado.
Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y escuche bien, por favor. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver al Padre en el Hijo. Y vamos a ver el Hijo en nosotros. Y nosotros en el Hijo. Y nosotros en el Padre. ¿Dónde está eso, pastor? Vamos para allá. San Juan 17:21. Cristo murió para traernos uno al Padre, para volvernos a unir, para no estar desmembrados, descuartizados espiritualmente. Por eso dijo el apóstol Pedro, Él vino a sanar. Él vino a sanar. Con su llaga fuimos sanados. Amén. Muy bien. San Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Ahí dejar clarito. Y yo en ti, que también ellos sean uno, ejad en nosotros. Otra vez plural. No yahid singular, sino ejad plural. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué tremendo. Versículo 23. Yo en ellos, aleluya. Cristo en nosotros. Y ahora viene lo que viene. Y tú en mí. Para que sean perfectos, completos en unidad. ¿Se dan cuenta por qué el tema se titula La unidad de Dios en Cristo Jesús? Ahora Cristo me une al Padre por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Amén. Así que nosotros estamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos un ejad. ¿Ya se entendió? Ahora el Espíritu Santo de Dios, como prometió Cristo, Hechos 1:8, viene. ¿Y a dónde entra? 1 Corintios 6:17. Aleluya. Mire qué hermoso viaje por la Biblia, sin necesidad de palabrear y darme vueltas por el púlpito. 1 Corintios 6:17. ¿Qué dice? Pero el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Un plural. Porque me he unido a Cristo. Cristo y yo, un ejad. Un espíritu somos. Mi espíritu se amalgama, se une, se liga al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Y ahora, ¿qué cosa? Paso a ser, ¿qué, pastor? Hijo de Dios. Gálatas 3:26. Qué tremendo, hermano. Sin necesidad de forzar nada. Hemos venido desde el Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a terminar allí. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Subrayemos esa fe porque vamos para allá de un rato. 1 Corintios 12:27, ¿qué dice? Miren la unidad del Espíritu de Dios en Cristo. Somos hijos de Dios, pero ahora también somos algo más. Dice así, 12:27.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahora ya no solamente somos uno con Él, ahora somos el cuerpo de Cristo. Wow. Y miembros, plural, miembros, cada uno en particular. Romanos 8, 15 al 17. Hermano, yo me gozo porque es de la Biblia. El Hijo de Dios. Romanos 8, 15. Dice así el Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. El Espíritu de Dios ahora me ha hecho hijo, me ha hecho el cuerpo de Cristo, y ahora tengo un Padre. Fíjense, hermano, el Padre en Cristo, Cristo en mí y yo en ellos. Ahora soy el cuerpo de Cristo, ahora tengo un Padre, hermano, que es Jehová mi Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Todos somos uno solo en Cristo, una unidad plural. Y ahora, hermanos, somos la familia de Dios. Amén. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, también unidad con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está eso? Efesios 3:15, hermanos. No solamente soy hijo, no solamente soy el cuerpo, también soy la familia de Dios. Efesios 3:15. Qué maravilloso es el Señor, que nos revela sus más profundas verdades, pero es un viaje completo. Dice Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Wow. 14, en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Mi Padre, soy su familia. Soy la familia de Cristo por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Efesios 2:19 lo corrobora más todavía. Dice así el Señor: así que ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos un ejá en Cristo Jesús. Amén. Padre, por el Espíritu Santo. ¿Ya se entendió? Amén. Amén. Aleluya. Qué hermosa es la Biblia, ¿no? Maravillosa. Gloria a Dios. Gálatas 6:10. Y como familia debemos estar unidos, apoyarnos, ayudarnos, sostenernos, comprendernos, amarnos, bendecirnos, exhortarnos. Dice así, por lo demás, Gálatas 6:10, les pido disculpas. Gálatas 6:10. Si son mi familia me van a perdonar en Cristo. Así que tengamos según oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora vamos a hablar de la unidad del Espíritu de Dios en Cristo por la fe en Él. Efesios 4:13. Aleluya. La unidad de Dios en Cristo Jesús. Efesios 4:13. Miren, hermano, qué simple de explicar por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 versículo 13 dice así el Señor y no el hombre. Hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Volvemos a leer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es esa unidad de la fe, pastor? Es que creo en el Padre, es que creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo que mora en mí para siempre. Amén. ¿Dónde está eso, pastor? Los testigos de Jehová preguntarían eso. Segunda de Juan 1:18. Aleluya. El que entienda, entienda. Segunda de Juan está después de primera de Juan, para que no se pierda. No, hermano, disculpe la broma, está antes de Apocalipsis. Segunda de Juan tiene un solo capítulo, versículo 8 al 10. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor, para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, escuche bien, en griego didascalo, y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y esto destruye a los unitarios, que solo Jesús dice, no hay Padre, no hay Espíritu Santo. Y miren lo que viene. Y si alguno viene a ti y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que, hermanos, cuando te toquen los testigos, ¿qué vas a hacer? No le digas, porque ellos no traen al Padre ni al Hijo. Ellos solamente traen a uno, al Padre, y desechan al Hijo. Y todo aquel que desecha al Hijo, desecha al Padre. Qué tremendo, ¿no? Así que, hermanos, ¿estamos aprendiendo, no? Amén. Somos un ejá. Toda la Biblia es un ejá, una pluralidad expresa a Dios. ¿Tenemos un don o muchos dones? Muchos dones. Primera de Corintios 12. Dios es un Dios de variedades. Aleluya. Ahora vamos a ver la autoridad de esa unidad. El orden de autoridad de esa unidad. Primera de Corintios 11, del 1 al 3. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos aprendiendo, amada iglesia? Primera de Corintios 11, versículo 3. Primera de Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, la autoridad de la familia, del ejá de Dios. Y Dios el Padre, la cabeza de Cristo. Ahí está. El ejá tiene un orden de autoridad. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza de la iglesia y del varón. Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a Primera de Corintios 12 para entenderlo mejor. Versículo 12. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Otra vez, la pluralidad de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres,
Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. pluralidad de Dios en nosotros. Qué tremendo, ¿no? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aleluya. Versículo 27. 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, hermanos. Cada uno tiene su propio don de Dios. Amén. Todos somos un Cuerpo. ejá, una familia, una unidad de Dios. Por eso el tema, ¿cómo se titula? La unidad del Espíritu de Dios en Cristo. Qué maravilloso, hermano. El enemigo vino a dividir. Él vino a desmembrar, descuartizar, desgregar, desintegrar, despedazar, fragmentar, desmenuzar. ¿Qué cosa, pastor? También la iglesia. Y cuando en la iglesia entra la murmuración, la crítica, la cizaña, la condena, sobre todo al pastor. Sobre todo al pastor, porque si se derriba al pastor, las ovejas quedan a merced del enemigo. ¿Qué es eso, pastor? Hermano, usted ha recibido el Espíritu de Cristo. ¿De acuerdo? Amén. Ahora usted es mejor con Cristo, con el Padre. Pero, ¿cómo es ese proceso de la unidad de Dios en Cristo Jesús? Vamos a estudiar ahora ese proceso para entenderlo bien y poder comprender y discernir que yo debo cuidar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu del diablo que viene a dividir el templo de Dios que soy Dios. ¿Qué es lo que divide? Segunda de Corintios 6:14. A cuidar, cuídese, cuide la unidad de la fe, cuide la unidad de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Segunda de Corintios 6:14. Fíjense, hermanos, hay que tener en cuenta esto para que nos cuidemos de las cosas que el Señor nos dice. Dice así: no te unas, ahí está, no te hagas ejat, ahí está uno, en yugo desigual con los ateos, con los religiosos, porque recuerden que la gran mayoría, el 99.9% de religiosos, no conocen la palabra. Y si la conocen, entre comillas, la conocen intelectualmente, porque si la conocieran, se darían cuenta como los católicos, que le colocan a Cristo más los santos XX, la veneración a ídolos. Y la Biblia dice claramente, 1 Corintios 10, que a los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Éxodo 23 dice que Dios abomina la idolatría. Porque si leyeran la Biblia, la verdad del Señor, el ejá de Dios, no harían esas prácticas religiosas y paganas. Por eso Dios nos advierte, 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo,
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ya está claro? Debo cuidarme de los ídolos, porque ustedes son el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Qué tremendo, ¿no? ¿De qué debes cuidarte? De los incrédulos. ¿De qué debes descuidarte? De los ídolos, de los religiosos, de los que no leen la palabra de Dios y no la viven. ¿Qué más, pastor? Pero ¿cuál es el proceso, pastor? En el que yo me uno a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. Para terminar y empezar esto que acabo de explicar, vamos a Hechos 15, para ver que el Espíritu Santo también habla al pueblo de Dios, manifiesta la palabra de Dios y comunica cómo debe hacerse la obra de Dios. Hechos capítulo 15. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, escriben los apóstoles a las demás iglesias. Por si acaso aquí no está el diezmo, no sé cómo todavía cobran el diezmo antibíblico para el Nuevo Testamento. Por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Versículos 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, no es el Judas que traicionó a Cristo, es otro Judas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía no, pero el Espíritu Santo dijo sí, escriban ese conducto, esos temas para las demás iglesias, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que te abstengas de lo sacrificado a los ídolos, 1, de sangre, 2, de ahogado, 3, y de fornicación, de los cuales cosas, si te guardaréis, bien haráis, pasadlo bien. Efesios 4:30. El Espíritu Santo se contrista, se conduele, porque es una persona que habla la palabra de Dios, que nos guía la palabra de Dios, que expresa la palabra de Dios, que hace la obra de Dios, que forma a Cristo en nosotros, que hace sanidades, milagros, portentos para dar testimonio de Cristo en nosotros. Efesios 4:30. Y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Ahora sí entramos a cómo es el ejá cristiano en usted y en mí. Rapidito. 1 Corintios 6:17. El Espíritu de Dios se amalgama a mí y me hace uno con Dios en el Espíritu.
En Colosenses 3:16, la palabra, el Espíritu me guía a la Biblia, la palabra de Dios, la verdad. Y ahora tengo el alma, la mente de Cristo. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 2:16. Tengo la mente de Cristo. Y en 1 Corintios 6:19 al 20, Cristo me ha comprado con su sangre y yo soy el cuerpo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 6:19 al 20. Maravilloso es el Señor, hermano. Sí. El que entienda, entienda. ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es tuyo? Porque habéis sido comprados por precio. Y escuche bien, por favor, amada iglesia. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está el ejal completo. Amén. Usted está ejal, unido a Cristo por el Espíritu Santo al Padre. En Cristo por el Espíritu Santo. ¿Y qué debe hacer con el cuerpo de Cristo, que es su cuerpo, el templo, la mente de Cristo y el Espíritu Santo que está en su espíritu? Debe, ¿qué? Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guárdelo irreprensible, guárdalo en santidad, guárdalo en unidad, guárdalo en justicia, guárdalo en verdad. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amado, estamos aprendiendo. Y ahora debo crecer en Cristo. ¿Cómo crezco en Cristo, pastor? Porque soy un ejá con el Padre y con el Hijo. Romanos 8:29. La palabra, la comunión con el Espíritu de Dios, mis circunstancias, las pruebas de la vida van a formar a Cristo en mí. Porque soy hecho, Génesis 1:26, a su imagen y semejanza. Y como Dios, Hebreos 13:6, es el mismo ayer, hoy, ahora, no ha cambiado. Él ahora quiere formarme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Fuesen hechos Para que seamos hechos conforme a la conforme a la imagen de su imagen Hijo. de Cristo, porque soy un ejá con Él. Amén. Aleluya. Más claro, amén, ¿a dónde no? Así que cuando usted peca, está deshonrando a todo el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia nosotros. Cuando usted peca voluntariamente, está manchando el cuerpo de Cristo. Cuando usted peca voluntariamente, está desmembrando. ¿Qué cosa, pastor? Se está dividiendo de Dios. Vamos para allá, pero después de ver este versículo que les voy a dar. Efesios capítulo 4, versículo 3. El vínculo perfecto. Aleluya. ¿Cuál es ese vínculo perfecto? Sí, pastor, somos un ejá, ya lo entendí. Pero ¿por qué vínculo? Vamos para allá. Amado hermano, no hay algo más hermoso que la iglesia ame a Cristo con todo su corazón. Amén. Y dé la vida por Cristo. Y no hay nada más bello. Hace 2000 años, Cristo, con sus brazos extendidos en una cruz, para derramar su sangre por la iglesia. ¿Qué tal vínculo perfecto de amor? Vamos para allá. Efesios capítulo 4, versículo 3. Y esto manda el Señor para usted y para mí. Estad después solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
solícitos en guardar la unidad, el ejad. Guarda tu espíritu, guarda tu alma, guarda tu cuerpo para el Señor. En el vínculo de la paz. ¿Qué es vínculo? Es la palabra griega sundesmos o sundesmos. Sundesmo, vínculo, en griego sundesmo, y significa comunión, sujetado, unido, asegurado. Eso es vínculo. Ahora estamos, por el Espíritu de Dios, en Cristo Jesús, en el Padre, el Hijo, en comunión, sujetados, sujetados, asegurados y unidos. Es el vínculo perfecto. Amén. ¿Qué es vínculo? Sundesmos. ¿Qué significa sundesmos? Sum con desmos, ligadura. Estamos ligados espiritualmente, ya no desmembrados, ya no divididos, ya no descuartizados. Cristo, por el Espíritu del Padre, nos ha unido en familia, en iglesia, en comunión, como cuerpo de Cristo. Aleluya. Son desmos, con desmos, ligadura. Hechos 20:22, para entender la ligadura en la que estamos en Cristo Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 22. Aleluya. Amada iglesia, estamos bien. Así que, hermanos, somos un ejad con el Padre y con el Hijo por el Espíritu Santo. Ahora he aquí, dice Pablo, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero fíjense el vínculo perfecto del amor de Dios en Pablo con el Hijo Jesucristo y el Padre. Dice 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué tremendo! Para entender ahora Efesios, miren, hermanos, esto es maravilloso. Estamos ligados al Padre y al Hijo. Estamos ligados al Padre y al Hijo. ¿Cómo así? Efesios 4:6, por favor. Aleluya. Esto es el Espíritu de Dios en Cristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Plural o singular? Plural. Ahí está el ejad. Ahora vamos a ver el ejad del Hijo en nosotros. Ahora vamos a ver Colosenses 3:11. Aleluya. Ya si con esto no aprende, hermano, vamos a tener que hacer vigilia por usted 3 años. Colosenses 3:11. Ahora dice lo mismo, pero en Cristo. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Claro, ¿o no? Amén. Somos un ejá, un espíritu plural. Ahora ya entendemos el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya se entendió? En el vínculo de la paz. Efesios 4:15 al 16. Aleluya. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está el orden. De quien todo el cuerpo bien concertado, 16. ¿Qué dice? Y unido entre sí. Y unido, ahí está el ejá. ¿Entre qué? Entre sí. Entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Me da cuenta cómo estamos siendo edificados en amor por el Espíritu Santo, unidos a Cristo? Amén. Amén. Colosenses 3:14. Aleluya. Más claro, ¿a dónde, no? El Padre y el Hijo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es vínculo? Sundesmos. ¿Qué cosa es sundesmos? Sum con desmos, ligadura. Estamos ligados al amor de Dios. Y el amor de Dios está ligado a nosotros. Romanos 5:5. El amor de Cristo se ha derramado en nosotros. Amada iglesia, no hay vínculo más perfecto en un matrimonio cuando Lola y Lolo se casan. Ella se quedó coja por un accidente automovilístico. Él perdió un brazo. A los pocos meses la diabetes lo dejó ciego. Pero ella, cojita físicamente, cristiana y él cristiano, vivieron hasta los 95 años juntos. Ella vendía caramelos y él lustraba zapatos, así como estaba. Ya hasta viejitos trabajaron. Y la gente se admiraba de que siempre andaban de la mano. Ella era sus ojos y él sus piernas. Juntos partieron al Señor. Eso se llama el vínculo de amor perfecto. Cristo murió por nosotros por amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por amor. El amor de Dios en esa cruz. Ahora yo lo amo en la misma medida. Soy capaz de morir por Cristo. Eso es el vínculo de amor perfecto. Amén. Completo. Amén. Cristo me amó y yo lo amo. ¿Qué vínculo más grande puede haber, hermano? Ni la tentación, ni la prueba de la vida, ni el cáncer, ni la necesidad económica lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Amén. ¡Amén! ¿Ya se entendió, hermanos? Tremendo tema, ¿no? Somos uno en Cristo. Así es que ya no pequemos más. Pero el que divide, él quiere venir y traer división.
Él quiere traerle división. ¿Qué es división? Ya le dije, del griego diaremení, chasma, que significa descuartizar, desgregar, despedazar. Cuidado. ¿Cómo divide la iglesia? Vamos a Romanos 16, 17 para terminar ya la enseñanza de esta noche. Romanos 16, 17. Gracias por ese fondo musical hermoso. Aleluya. Y si le sube volumen mejor porque ya estamos terminando. Romanos 16, 17. ¿Sabe que el Padre está en el Hijo? En el cielo. ¿Sí? Antes de ir a Romanos 16, 17, puede ir a Apocalipsis 14, 1. Así que es falso de toda falsedad que Jesucristo es un ángel. No. Él está en un trono a la derecha del Padre. Él está ahí. Él es Dios. Se hizo carne por amor a nosotros. Dice así Apocalipsis 14, 1. ¿Qué dice? Todo junto. Después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Dos nombres en el cielo: el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Amén. Amén. Ejá. Amén. Ahora sí venimos a Romanos 16, 17. Aleluya. Qué maravilloso es la Biblia y la palabra del Señor, el Espíritu de Dios. Dice así el Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones. Ay, ay, ay. Pregunta: diamení, en griego diabolo, diablo, Satanás, como le quiera llamar, es el que divide. ¿Y a quién usa? A gente que viene a la iglesia a traer falsas enseñanzas, a errarlo de la voluntad de Dios. Chismes, murmuraciones, críticas, condenas. Cuídese, hermano, cuídese, por favor. Guarde la unidad de la fe, guarde la unidad del Espíritu. La Biblia le llama a ese tipo de personas perros. Es una denominación espiritual de parte de Dios, no mía. Vamos a verlo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis. ¿Qué dice? Que te apartes de ellos. No, hermanito, discúlpeme. No. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Cuídese, hermano. ¿Por qué le llama perros espirituales? Filipenses 3:2, por favor. Esos son los que vienen a dividir, diamení, a descuartizar, a desmembrar, a despedazar el cuerpo de Cristo. Filipenses 3:2. Dice así el Señor y no el hombre. Guárdate de los perros. No han cambiado su naturaleza carnal, animal, diabólica, a la naturaleza divina. No la cambiaron. Cuídate de los perros. Cuídate de los malos obreros. Cuídate de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Wow, cuídate. Y si el Señor te dice que te cuides, cuídate. Que te lleven los católicos, los mormones, los testigos, los que le añaden o los que le quitan a la verdad del Señor. 1 Corintios 1:10.
Esta es la advertencia de Cristo a la iglesia de Cristo. Dice así el Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, 11, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de la congregación tal, yo soy de la congregación tal, mi pastor es así, así. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 13. Pregunta el Espíritu de Dios: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados por el nombre de Pablo? No, hermano. 32 años predicando el Evangelio y he visto corazones muy duros. Pero pastor, yo pertenezco a tal iglesia y glorifica más a su congregación que a Cristo. Y cuando se le quiere enseñar, porque está errado, se molesta, se incomoda. No se ha dado cuenta, pero ya está dividido. Alguien colocó una falsa enseñanza, una mentira engañosa, una cizaña espiritual, y ya está descuartizado, desmembrado, despedazado. Y hubieron perros espirituales que lo están desmembrando y no se da cuenta. Cuídense, amados, porque aquí predicamos todo el consejo del Señor. Y para terminar, Tito 3:10. Tito 3:10. Cuídense, hermano, de los obreros, los perros. Los perros vienen a ver qué les sacan a Dios. No tienen un vínculo perfecto porque ellos vienen por codicia y por deseo. El que tiene un vínculo perfecto viene por amor. Señor, como tú me amas, yo te quiero amar. Señor, como tú me amas, yo te amo. Ese es el vínculo. Con tu amor te amo. Y en tu amor yo sigo. Todo lo sufro, todo lo espero, todo lo soporto por amor a ti, Señor. Amén. Un vínculo perfecto. Les di un texto, Tito 3:10, lo leen, por favor. Al hombre que cause divisiones. Al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya le hablaste, ya oraste, ya le explicaste y no quiere. ¿Qué tienes que hacer? Deséchalo. No significa que lo odies, no. Nunca dejes de orar por él. Pero sí, Dios se encargará. Nunca dejemos de orar por ellos. Tremendo, ¿no? Primera de Corintios 1:13. Cristo no está dividido, ya lo leímos. Ya lo leí. Muy bien, hermanos. Cuidémonos de los perros. De los que causan, ¿qué? Divisiones al cuerpo de Cristo, para que la iglesia no permanezca. Mateo 12:25. Mateo 12:25. Aleluya. ¿Qué hace Cristo cuando entran a su templo? Hebreos 12, del 5 en adelante, dice que Dios castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Y cuando ve que el hijo está andando en malos pasos, Dios lo disciplina. Pedagogo en griego, tiene que formar su carácter a través del castigo. Lo
mismo hizo con el templo del Señor. Mateo 12, 25. Miren lo que hizo, hermanos. Así que el Señor no te va a dejar sin castigo, sin disciplina, si es que tú no te guardas de los perros. Mateo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú pienses maliciosamente, desconfiadamente del Señor y su palabra. Si ha logrado eso, ya te despedazó, ya te desmenuzó, ya te cortó de su presencia. Todo reino dividido contra sí mismo o casa dividida no permanece. La nuera odia a la suegra odia a la nuera. El yerno odia al suegro y el suegro odia al yerno. El hijo habla mal donde va de su padre y el padre bendice a su hijo, y ahí va. Esa casa está dividida. El día de la Navidad solo llega uno de tus hijos. La madre llora, el padre llora, y ahí se ve un reino asolado. Y Satanás saltando en un pie diciendo: aquí reino yo. He dividido esta casa. El Diamení destroza la familia para que no andemos en unidad. ¿Ya se entendió? Amén. El hombre está dividido contra Dios, Santiago 4:1, y el mundo también, y allí terminamos. El hombre dividido contra Dios, Santiago 4:1. Qué diferente, hermano, a la iglesia que está unida a Cristo, ¿no? Santiago 4, ¿dónde está Santiago? Después de Hebreos. Aleluya. Dice así el Señor y no el hombre. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿Por qué existe el racismo? ¿Por qué el blanco desprecia al negro? ¿Por qué el negro desprecia al blanco? ¿Por qué existe el egoísmo? Para mí, para mí, para mí, y a mí qué me importas tú. ¿Por qué existe la diferencia de clases sociales? El menosprecio de la clase alta por la clase más baja. ¿Por qué? Desde el huerto del Edén, el hombre está dividido contra Dios. Entró el deseo de los ojos, entró el deseo de la carne y el orgullo de la vida. Por tanto, el orgullo dice: yo soy negro, pero más inteligente. Yo soy blanco, más guapo y más hermoso. Yo soy alto y tú eres chaparro. Y empieza, hermano, la división del hombre con el hombre. Yo pienso de esta manera, tú piensas de esa manera. El hombre está desmembrado porque Satanás lo ha dividido de Dios. ¿Ya se entendió? Y Santiago habla claramente de las guerras que yo tengo: odio, rencor, resentimiento dentro de mí. Y Dios, que es un Dios de gozo, de paz, de bondad, está dividido contra mí, porque es la vida del Espíritu de Dios en contra de la vida del Espíritu de la carne. El Espíritu de la carne en el hombre en contra del Espíritu de Dios, que es amor. En el hombre hay odio, en Dios hay amor. Entonces el hombre está dividido. Y Satanás nos dividió el día del huerto del Edén. ¿Ya se entendió? Amén. Gálatas 5, 19 al 21. Y el mundo está dividido de Dios también, porque la vida que el mundo lleva es una vida diferente. No es de santidad, de justicia y de verdad, sino es de deseo, de codicia, de placer, de orgullo. Miren cómo vive el mundo. Está dividido de Dios. Gálatas 5, 19. Lo leen, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho Que los que antes. practican tales cosas no heredarán